Y pasamos a la siguiente presentación de Marta Cedesa, abogada, gestora cultural, experta en temas de temas precisamente tan importantes como es todo lo que tiene que ver con el marco legal, los aspectos legales, y que ya hemos tenido el placer de tenerla en Chebec con nosotros, precisamente en las sesiones de formación, y que va a venir a hablar de un tema tan interesante como es precisamente pues, los derechos de propiedad y cómo conecta esto también con los procesos de internacionalización y de innovación. Marta también es bueno, la gestora de Cola de Perro, y ahora mismo ella os lo va a explicar mucho mejor que yo. Gracias, Marta. Hola, buenos días. Vale, me toca una de las últimas ponencias, vamos mal en el horario y yo quiero que, bueno, además de aprovechar la media hora, que para quien me conoce y algunas de estas caras ya han estado en ponencias anteriores mías, saben que media hora no me da tiempo a casi nada, ¿vale? Pero quiero aprovechar la media hora que dispongo no solo para daros una serie de tips o de alertas, como siempre yo vengo aquí a dar sustos, parece, sino que me gustaría dejar los últimos 5 minutos porque espero que aprovechéis que estoy aquí arriba y me hagáis consultas concretas, porque ya he detectado diferentes necesidades a lo largo, sobre todo, de las pechacuchas que ha habido esta mañana, ¿vale? Entonces, yo me he traído el móvil para intentar controlar, pero os voy a pedir que, bueno, pues cuando nos queden unos 5, 10 minutos, ojalá, ¿vale?, me deis un toque para que yo pare, porque si no me puedo extender. No, voy a intentar ser muy concreta, lo prometo, ¿vale? Y que seáis vosotros los que participéis y os aprovecháis de los posibles recursos o conocimientos que yo tengo, ¿vale? Es cierto, soy abogada, gestora cultural, creativa, y al final lo que hago es asesorar y formar y prevenir, ¿vale?, en torno a todas esas cuestiones que tienen que ver con las herramientas mercantiles que tanta dentera nos dan y que, sin embargo, tan necesarias son para que desarrollemos nuestros proyectos. Y más si, además, salimos al exterior, fuera, e internalizamos los proyectos, con lo que en muchas ocasiones no solo trabajamos para clientes finales, sino que tenemos partners, socios, ¿vale?, o colaboradores, de tal forma que las relaciones mercantiles están claras. Están mucho más claras que cuando somos nosotras solas, ¿no?, en nuestra pequeña compañía, en nuestro pequeño escenario, creando o viendo cómo nace el proyecto, ¿vale? Entonces, a mí me invita Raúl y me dice: internacionalidad y propiedad intelectual, ¿qué se te ocurre? Digo, uff, menudo tomate, ¿vale? Menudo tomate, porque es cierto que la globalización, es cierto que las nuevas tecnologías nos han permitido llegar a espacios, ¿vale?, a mercados y incluso a generar proyectos que de otra forma no hubieran nacido. Es decir, las nuevas tecnologías y la globalización bien entendida es algo súper positivo para quienes trabajamos en el mundo cultural, ¿vale?, y que además aprovechamos la cultura o las industrias creativas y culturales, como le gusta decir a Europa, ¿no?, como una herramienta de cambio social, porque no dejamos de ser eso, pero no dejamos de ser profesionales que tenemos que intentar rentabilizar nuestro trabajo. Y en esa globalización, pues ya sabemos que hay una suerte de capitalismo voraz que nos puede realmente truncar todo tipo de proyectos. Y hay veces que incluso no somos conscientes de en qué juego nos estamos metiendo. Entonces, vamos a ver si hoy, con 4 líneas, voy a dar por presupuesto igual algunas cosas, ¿vale?, intentamos ubicarnos. Y mi primera pregunta es, en principio voy a hablar de propiedad intelectual, derecho de autoría, copyright, a todos os suena, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos sistemas internacionales hay? Venga, contestad. De propiedad intelectual. ¿Eso es un sistema? Vale. ¿Cuántos sistemas? Es decir, cada país tiene un sistema, unas leyes o no, en torno a la propiedad intelectual. Sí, ¿no? ¿Cuántos sistemas hay? Venga, a saltar, que no vais a suspender. Muchos. Muchísimos. 20, 30. ¿Uno por cada legislación? Sí. Bueno, pues tengo una noticia para vosotras. Bueno, esta presentación en principio es para uso privativo, que lo sepáis, aquí marcando el derecho de autoría. Vale, este es el mapa del mundo. Principalmente existen 2 sistemas internacionales en torno a la propiedad intelectual. Sí que es cierto que luego cada país tiene algunas cuestiones que varían, pero no puede ser que estemos trabajando en el sector cultural
y desconozcamos que hay dos formas, dos mercados de funcionar. ¿De acuerdo? Los países en azul, podéis sacar foto, venga, tenéis autorización. Si no me la pedís, os la envío. Esto además se puede encontrar fácilmente. Los países en azul están sujetos a lo que llamamos derecho continental o romano, el Estado español entre ellos. ¿Esto qué significa? Que tenemos una normativa, una regulación. Hay leyes que establecen cómo funciona la propiedad intelectual, ¿vale? En la mayor parte de los países con un sistema común. Es cierto que hay determinadas variaciones, pero hay un sistema común de protección de la autoría. Hay un sistema común que nos dice que la propiedad intelectual es aquello que genera una obra original, ¿vale? Una protección en torno a una obra original y que el simple hecho de la creación, ¿vale?, hace que esté ya protegido, como el dibujo de un niño. Y también es, por otro lado, la propiedad industrial, ¿vale?, que requiere de cierta invención, tecnología, ¿vale?, que requiere bueno, pues donde estarían, por ejemplo, las marcas y patentes. Así, a grosso modo, ¿de acuerdo? Y hay unas normas estrictas que dicen unos mínimos que hay que cumplir. Y viene del derecho romano, de hace siglos. Y luego, sin embargo, tenemos en rojo los países que funcionan bajo el famoso copyright, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que no podamos utilizarlo como sinónimos, pero hay que controlar cuál es el sistema que estamos aplicando o no, ¿de acuerdo? Copyright, como siempre, los anglosajones van un poquito pues, a su bola, ¿no? En lo que es, como veréis en el mapa, básicamente es Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y la mayor parte de los países que fueron colonia del Imperio Británico, ¿de acuerdo? Luego hay una serie de países que tienen algo ahí mixto. Y luego me vais a perdonar, pero en amarillo está la legislación en torno a la propiedad intelectual del Islam, basado en Dios y estas cositas, y pues no conozco, no controlo cómo es la protección que nos da a la propiedad intelectual en base a una figura inventada, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente en el mercado, ¿de acuerdo?, cuando trabajamos para el mundo y para otros países, ¿de acuerdo?, existen dos sistemas. Y el que en principio nos correspondería a nosotros, porque nuestra sede o nuestro domicilio fiscal está aquí, creamos desde aquí, ¿vale?, es bastante proteccionista frente al sistema copyright que en principio nace del libre mercado, de la capacidad de negociación, ¿vale? Os voy a dar una serie de tips de diferencias entre unas y otras. Y estamos dejando que ese sistema capitalista, ¿vale?, que no tiene por qué ser malo si la negociación se da en igualdad de condiciones. Pero es que la propia Unión Europea, en septiembre del 2022, ha establecido, porque los que estamos aquí no somos grandes empresas tecnológicas que son los que están acaparando todo el poder y están acaparando todo el retorno económico, ¿vale? La propia Unión Europea ha establecido en diferentes directrices, y algunas del 2019, sobre sistemas de control, ¿vale?, de control y fiscalización de las ganancias en torno al derecho de autoría, etcétera, sino que también en septiembre del 2022 ha establecido y ha decretado que, aunque seamos autónomos o pequeñas pymes, pero sobre todo los autónomos con no empleados, han empezado con esa protección, no estamos frente al mercado digital y único y la gran globalización, estamos en un sistema absolutamente desequilibrado, donde la relación de poder y lo que me imponen es que acepto esto o no entro en el mercado, ¿sí? Entonces, yo espero que a partir de hoy, por lo menos, hagáis una reflexión cuando estéis consiguiendo un socio en China, ¿vale?, sobre, oye, pues a lo mejor en el contrato no solo tengo que ver las condiciones, sino exigir que la legislación de aplicación sea la de mi territorio, que los tribunales sean los míos. Es tan sencillo como tú eres el grande y yo soy la pequeña. ¿Qué me voy a ir a pelear a Estados Unidos? No tengo capacidad. Si tienes intención de cumplir el contrato, dame fe de ello y de que eres alguien de fiarme, firmando que los tribunales serán los de Valencia y la legislación será la Ley de Propiedad Intelectual española. Y eso tanto para quien crea como para empresas intermediarias que explotan esos derechos generados en torno a la creación o los derechos conexos de interpretación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, con que hoy salgáis de aquí con eso, yo casi como que me doy con un, ¿cómo se dice?, un canto en el duro, un canto en los dientes, yo y las expresiones, ¿vale? Está siendo demoledor, sobre todo en los últimos años, como ese capitalismo voraz, ese neoliberalismo, ¿no?, que impone que el lucro por el lucro, ¿no? Y aquí estamos hablando y hemos escuchado diferentes ponencias donde queremos ser el motor del cambio, ¿no?, de la sociedad, se está imponiendo y estamos dejando que se imponga.
y estamos dejando que se imponga porque no estamos poniendo en valor lo que estamos haciendo y no nos estamos formando en torno a cómo tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, cómo hay que revisar esos contratos o cómo hay que negociar esos contratos, precisamente porque aquellos que vienen del copyright o del sistema anglosajón están súper acostumbrados a negociar, ¿vale? Porque realmente nace, la protección nace de un contrato, no nace de una ley, ¿de acuerdo? Sin embargo, por lo que propugnan y por lo que están abogando y constantemente es por que el Estado intervenga lo mínimo posible, porque firméis contratos en los que estáis renunciando a derechos, que es lo que hacéis al renunciar a vuestro ámbito de aplicación, al derecho continental, ¿vale? Y es que es más, incluso entre empresas que tienen el ámbito, ambas dos en España, estoy viendo contratos que tienen base, no esto de coger un contrato que no me lo revise una profesional, o sí, con toda la intención, porque hay que lo hace con intención, donde están trasladando condiciones, ¿vale?, del sistema anglosajón o del sistema americano, entre empresas españolas, condiciones incluso que en muchas ocasiones hace que algunas de las cláusulas sean nulas en base a la protección que tiene la ley de propiedad intelectual española. Pero claro, vete y léatelo, depende con quién. Pero sobre todo cuando somos socios entre iguales, estas cuestiones hay que hablarlas y hay que dejarlas reflejadas. Porque además un contrato no es algo que a mí me beneficie, sino que debería ser derechos y obligaciones para ambas partes. Y el momento que me estás imponiendo es un contrato de adhesión. Y para el contrato de adhesión, para que lo entendáis, cuando nos hacen firmar un contrato, cuando compramos algo, tú no tienes capacidad de negociar nada, ¿no? Pues eso es un contrato de adhesión. Y hoy en día lo que nos está imponiendo y poniendo encima de la mesa son prácticamente contratos de adhesión, pero en base a la libre competencia supuestamente negociados entre ambas partes. Los que son efectivamente contratos de adhesión tienen una protección especial, por ejemplo, consumo. Si hay una cláusula nula, tengo derecho a una serie de acciones, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que empezar uno a negociar y hay que empezar a ser conscientes de cuál es el sistema que nos afecta. Es cierto que hay matices, que hay cambios dentro de cada país, pero la estructura es muy diferente si es un sistema o es el otro, ¿vale? Bueno, pues propiedad intelectual, hay dos sistemas internacionales básicamente. En el sistema continental se divide la propiedad intelectual, ¿vale?, en los derechos de autoría y en los derechos conexos. Derechos de autoría de los creadores o creadoras, que se pueden ceder a terceros, bla, bla, bla. Ya he dicho que voy a dar muchas cosas por hecho. Y los derechos conexos, que son aquellos que tienen los intérpretes o ejecutantes, músicos, artistas, bailarines, pero también las productoras audiovisuales, las productoras sonoras, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el sistema anglosajón tenemos básicamente el copyright. El copyright y el copyleft, ¿no? Luego igual hablamos un poco de los diferentes tipos de licencias. Copyright, todos los derechos reservados, pero nacen en base a un contrato. En el sistema continental, todos los derechos reservados no nos hace falta contrato. En el mismo momento de la creación ya hay una protección de todos los derechos reservados. Y copyleft es, esto es mío y algunas cosas igual te dejo usarlas. Hago una licencia libre y abierta o una licencia universal para que no me andéis preguntando uno a uno. Puedo licenciar porque le dejo a tal distribuidora que sea la que mueva mi trabajo o le dejo a tal galería que pueda hacer una exposición, pero yo también este dibujo que lo he subido, quiero que si se usa con estos fines, no me andéis preguntando. Eso es un copyleft, es que algunos permisos te los doy. Y tanto copyright como copyleft tiene traslación, ¿vale?, a los tribunales españoles. Al principio, los tribunales españoles decían, no, eso no, copyright no vale porque, como veremos después en el resumen, los derechos morales en el sistema de copyright y los derechos morales son los de reconocimiento, los de la autoría, los de los créditos de las partes que forman parte, desde quien genera la creación, ¿vale?, hasta quienes están en la cadena, se pueden vender. Puedo yo escribir un libro y que no salga ese libro con mi nombre, para que os hagáis una idea. Entonces los tribunales decían, no, copyright no, porque por la ley española no se pueden renunciar a los derechos de autoría, a los derechos morales, ¿no? Al final, el tribunal dijo, bueno, pues esta terminología, incluso las licencias Creative Commons, que son las más famosas, ¿vale?, tienen aplicación al Estado español siempre y cuando quede claro que no se pueden renunciar a los derechos morales. Y siempre y cuando seas tú el que establezca que eres el que tiene la exclusiva sobre tu trabajo, qué es lo que quieres licenciar, a quién y cómo. ¿De acuerdo? Vale, vamos súper rápido. Entonces, el derecho de autoría, que está dentro de la propiedad intelectual, un poquito de términos y ubicarnos, se divide los derechos morales, yo soy tu madre, y los derechos patrimoniales, lo que puedes licenciar a otros, a terceros, ¿vale?, que es donde está, en principio, el money. Y que tendríamos que tener claro qué dejamos o qué no dejamos.
Esto en el sistema continental y en particular en la Ley de Propiedad Intelectual Española, que es de 1996, con alguna serie de cambios. ¿Vale? Que miedo me da que la toquen. Todo hay que decirlo, aunque hay cosas que deberían de tocar. Y por otro lado está la propiedad industrial, que requiere cierta originalidad y cierta innovación tecnológica para que esto efectivamente genere un mejor derecho. Y el primero que registra tiene un mejor derecho. En cambio, la propiedad intelectual, que tú hayas registrado en el registro de propiedad intelectual o Safe Creative, da igual, es una prueba más. ¿Vale? ¿Por qué especifico esto? Porque directamente en todos los contratos que firmamos de copyright o de un sistema anglosajón, nos hacen firmar también el trademark, ¿vale? El derecho de marca. Y ahí es donde está la pasta, señoras y señores. No sé si está por aquí todavía la de cerámica, etcétera. O sea, hola. Vale. Y las compañías, etcétera, porque las ideas se pueden quedar con ellas y los personajes o cualquier tipo que desarrolles de tal forma que en un momento determinado tú has hecho todo un trabajo de investigación, etcétera, y firmando esto se han quedado con todos los derechos de explotación en el mercado a nivel universal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, avanzo, que tengo muy poquito tiempo. El derecho de autoría se divide en derechos morales y de explotación. Los derechos morales es la capacidad de decidir y de que te nombren siempre. Bueno, una cosita más. Y los derechos patrimoniales es básicamente yo te dejo usar esto para esto. Tienen unas palabrejas que suelen venir en los contratos, que son reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, ¿vale? Pero para avanzar. Y los derechos con esos, como he dicho, afectan a artistas, intérpretes, productores, ¿vale? Y en principio no tienen derechos morales más que para artistas e intérpretes, ¿de acuerdo? Y los derechos de explotación son solo 3. Pero bueno, eso es en el sistema continental. Lo que os interese y para lo que habéis venido aquí... ¿Quedan solo 5 minutos? Yo he sido súper rápida. Algo me dice el reloj. ¡Ay, el micro! Ah, perdón. Vale. Vale. Voy, perdón. No sé si habéis venido a esto aquí, imagino que habéis venido a otras cosas, pero espero que os llevéis como mínimo esto de aquí, de mi charla, y este es el resumen, ¿no? A grandes rasgos de la diferencia entre uno y otro, aunque luego entraremos en particular. Los derechos de autoría se viven en morales y en patrimoniales. Los morales no se pueden ceder, no se pueden vender, son irrenunciables, ¿vale? Y no puedes renunciar a ellos. Son inalienables, no puedes comerciar con ellos, ¿vale? Y son imprescriptibles, no prescriben nunca. Un Goya siempre será un Goya, aunque hayan pasado 400 años. En cambio, los derechos patrimoniales sí se pueden ceder, se pueden dejar en herencia. Ojito con estas cosas y con los legados, que si haremos pasta la haremos cuando estemos muertas. ¿De acuerdo? Entonces, en herencia se pueden hipotecar, se pueden vender, se pueden donar, se pueden regalar, ¿vale? Y prescriben al cabo de un tiempo. En España, si has muerto después del 1 de enero de 1986, que será el caso de los que estamos en la sala, ¿vale? Son 70 años, si no 80 años antes, ¿de acuerdo? Y luego hay países como Colombia, que son 80, México que son 100, o al revés, creo que lo estoy liando. Bueno, da igual. Es decir, en un momento determinado prescriben, ¿sí? Y pasan a ser de dominio público, evidentemente, equilibrio entre el acceso a la cultura y los derechos de quienes estamos creando, de que no solo el que pueda pagar pueda acceder a ellos y que en un momento determinado toda la sociedad nos beneficiemos de ello. El mismo principio que también funcionan las licencias abiertas, ¿no? Es decir, cuál quiero ceder yo y cómo quiero ceder para que este uso sea... Hablaban antes también algún proyecto, ¿no? Por ejemplo, si tú has hecho con una intencionalidad, no me acuerdo, de la cosecha, ¿no? Y decían, esto queremos dejarlo abierto. Claro, pues si tú quieres dejarlo abierto, pero no tus socios colaboradores, has firmado un contrato donde estás cediendo otros derechos de explotación, aunque sea de forma conjunta, igual ya te está limitando lo que tú querías hacer con ese proyecto cultural y el uso que querías que se diera a ese proyecto, ¿no? Vale. Sin embargo, en el copyright, ¿qué desaparecen? Los derechos morales no existen, ¿vale? No existe el derecho de autoría, no existe el derecho de divulgación. Yo decido qué sale o qué no sale a la luz, ¿vale? Salinger, por ejemplo, dejó en su testamento, Salinger americano, establecido que tenía un par de obras que quería que a su muerte se destruyeran. ¿Qué han hecho? Publicarlas. Se han pasado su decisión de divulgar o no, de que algo vea la luz o no, pues eso, por el forro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí eso no habría cabida y cualquiera que hubiera denunciado esa publicación, pues si efectivamente había una decisión en firme sobre eso, bueno, pues se hubiera tenido. En los derechos de autoría también es cierto, todos habremos oído hablar de que hay una serie de límites o excepciones, ¿no? El derecho a la información, ¿sí? ¿Os suena, no? El derecho a las bibliotecas, la copia privada, etcétera, y está regulado, está tasado en qué supuestos puede venir uno y sin pedirme permiso usarlo. Sin embargo, en el derecho anglosajón es el fair use o el uso justo, que va un poco en diferentes interpretaciones, aunque ahora más o menos está un poquito regulado. Es decir,
Esto es lo que tenemos en el sistema continental y esto es lo que tenemos en el sistema anglosajón. Y esto es más o menos, y en resumen, ¿vale?, lo que supone a grandes rasgos las diferencias entre uno y otro. ¿Cómo voy de tiempo? Voy muy bien, he adelantado un montón. Vale, ¿cuáles son las principales diferencias entre los dos sistemas? El copyright viene de un sistema donde la fundamentación principal es la economía, es la pasta, y los derechos de explotación expresamente tasados. Esa es otra. Nosotros muchas veces, aunque no tengamos un contrato, hay una serie de derechos que ya tenemos, aunque sea sin contrato. Es más, en algunas ocasiones, si lo habéis hecho por desconocimiento, es casi más interesante no haber firmado un contrato porque sigues teniendo la sartén por el mango en algunos supuestos o casos, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el copyright todo nace de un contrato y eso quiere decir que están acostumbrados a pedirlo todo, porque si no está en un contrato no nace el derecho a explotarlo como copyright, ¿sí? En cambio, en el derecho de autoría realmente es un derecho más personado y vinculado a la creatividad personal, ¿no?, de quien lo está generando, en principio, que suelen ser además personas físicas. El copyright, la autora puede ser persona física o jurídica, pues una empresa quien desde el momento cero que se explota algo se irroga la autoría entendido como los créditos de quién ha hecho esto, aunque por detrás haya un equipo o haya una persona que haya sido la principal impulsora de esa creatividad. Y en cambio en el derecho de autoría, la actividad, en principio la actividad siempre surge de una persona física, ¿vale? Hay excepciones como qué pasa con una obra anónima y las editoriales, pero bueno, no vamos a entrar ahora en ello. En el copyright, en principio, los derechos morales no tienen tutela directa si no se pone expresamente en el contrato, con lo cual ya estáis todas estableciendo en todos los contratos una mención de reserva de derechos de autoría, ¿vale?, para las partes implicadas en el proceso. ¿Cómo queréis que os mencionen? Porque ellas son muy cucas y saben que hay determinados países donde no puedes renunciar a los derechos morales, pero te plantan una mega cláusula en la cual dicen, bueno, renuncia a todos los derechos morales menos aquellos que tal, que por su país tal, tuvieran que protegerse. Vale, muy bien, pero como no te comprometes a que me menciones y cómo me tienes que mencionar, a la larga desaparezco si no les interesa. Ellos están muy acostumbrados a negociar todo esto. ¿Por qué creéis que los créditos de una película son tan ultra mega largos? Por otro lado, porque tienen capacidad de sindicación y de negociación de determinadas tarifas y de cómo aparecer en los proyectos, que les interesa muy mucho venir aquí a Europa y decir estos que no están nada acostumbrados, que además no se organizan porque no se pueden sindicar. Coletilla, os tengo que explicar algo de eso de la sindicación luego, ¿vale? O coletilla no, asterisco, que me lo recordéis, ¿vale? Es fenomenal que vengamos y firmemos lo que nos ponen encima de la mesa. Hablamos de del briefing, de las condiciones principales del proyecto, cómo se va a usar, en qué mercados, etcétera, y luego nos meten un contrato donde, bueno, pues nos la están colando en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces, no tengáis nunca miedo a negociar y a proponer cosas y a proponer cuál es el ámbito de aplicación de vuestra propiedad intelectual. El no ya lo tenéis, pero que también que les quede claro por dónde vas a ir y qué es lo que vas a querer pedir, ¿de acuerdo? En el derecho de autoría, en cambio, la legislación es superproteccionista. El dibujo de un niño ya estaría protegido. Insisto en este tema y en este ejemplo porque me parece lo más significativo, ¿vale? Sí que es cierto que, por ejemplo, en el sistema de propiedad intelectual, solo aquellas ideas que se desarrollan tienen protección. Es decir, las ideas en principio no estarían protegidas, mientras que con el copyright y los diferentes sistemas de contratos que ellos establecen habitualmente pueden adquirir una idea. Pero eso no quita para que nuestras ideas no las podamos proteger por la vía tenemos una ley de secretos, por la vía del propio acuerdo y la propia negociación, etcétera, etcétera, ¿vale? O por poner en valor precisamente la idea que estamos aportando a determinado proyecto o a determinados socios. Hay que protegerla también, ¿vale? El copyright tiene que tener una fijación material de la obra, es esencial, es decir, esos dibujos, ¿cómo se explotan? ¿El libro? Vale, contrato de explotación del libro en dibujos. Mientras que en el derecho de autoría no es esencial en qué formatos, ¿vale?, se va a explotar o se va a usar o se va a licenciar. El copyright, la empresa puede ser titular inicial del derecho, mientras que en el derecho de autoría la regla general es que sea el trabajador o trabajadora, incluso cuando trabaja por cuenta ajena. Otra cosa es que cuando trabajas por cuenta ajena, en principio la empresa para la que trabajas es la que adquiere, salvo que pactes o firmes lo contrario en el contrato laboral. En el copyright prima la autonomía de la voluntad del titular de los derechos. Se supone que estamos en igualdad de condiciones y yo de forma autónoma cedo lo que quiero ceder. Ya hemos visto que eso no es así. En el derecho de autoría, en cambio, hay unas normas imperativas y, como os decía antes, el copyright tiene el fair use y el derecho de autoría tiene una serie de límites o excepciones regulados expresamente por ley, ¿vale?
Es cierto que con la globalización ha llegado también este tipo de términos, ¿no? El copyright, que es copyleft, las Creative Commons, este tipo de licencias o gestión digital. Podemos usarlas perfectamente, aunque nosotros establezcamos que el ámbito de aplicación de nuestro contrato es el sistema español, ¿de acuerdo? Es decir, no, que estemos utilizando este tipo de terminología no significa que estemos aceptando el sistema anglosajón. Lo estamos adaptando a nuestra normativa y a nuestras condiciones. Es más, la página de Creative Commons fue traducida y adaptada por la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿vale? Creative Commons es la forma más reconocida de licenciar de forma abierta determinados trabajos, ¿no? Quiero que esto se comparta siempre y cuando sea sin ánimo de lucro, por ejemplo, o siempre y cuando se respeten mis derechos de autoría, etcétera, etcétera. Esa sería la CC. C hacia la derecha abierta, copyright, C hacia la izquierda, copyleft, ¿no? Habitualmente ponemos la C, copyright, a todos nuestros proyectos y es todos los derechos reservados. Eso significa, ojo, que nadie podría compartir. Entonces, la capacidad de difundir que tiene la nueva tecnología también quedaría limitada. Bueno, sobre buenas prácticas en Internet ya hablamos estos otros días y cómo hacer y cómo sacar nuestro trabajo a la luz y cómo utilizar la propiedad intelectual también para difundir y que tenga beneficio y retorno económico a nuestro favor los trabajos que estamos explotando digitalmente o no. Y copyleft. Voy a beber un poco de agua, que voy súper rápida. Y eso, ¿cómo se adaptó, por ejemplo, esto? Muy sencillo. Las licencias Creative Commons a todos os suenan, ¿no? Y estos iconos y tal, a todos os suenan en principio. Vale, básicamente es la combinación de estos 4 licencias o sublicencias o estos 4 iconos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que el primero, si no lo pones, no hace falta, pero el primero en España hay que ponerlo siempre, que es el de atribución, porque si no estarías vulnerando y renunciando a tus derechos morales, ¿vale? Atribución o reconocimiento de derecho de autoría, sin uso comercial. Ojo, comercial no significa sacar rendimiento económico directo, por venta, por distribución. Comercial significa cualquier tipo de ánimo de lucro. Si, por ejemplo, alguien está, yo qué sé, proyectando de forma gratuita en un bar mi película, ¿vale? Ahí no hay un ánimo de lucro directo porque no está cobrando la entrada, ¿vale? O si utiliza un dibujo mío para hacer un mural, tampoco, pero hay un ahorro de costes. Si alguien está haciendo, que esto es también súper habitual, es divulgador de cine o divulgadora de cómic, ¿vale? Realmente hay también un lucro, hay una intención o ánimo de posicionamiento en cuanto a su trabajo, ¿vale? Sea profesional o amateur. Con lo cual, el no comercial es sin ánimo de lucro, no directamente que haya venta, ¿sí? Y sin obra derivada, que no puedas hacer, por ejemplo, de un cómic una película, sin obra derivada, es decir, hacer una obra, otra que no puedas traducir, la traducción también es hacer obra derivada, etc. Y compartir igual, es decir, si yo he compartido algo con una licencia abierta, que no venga alguien con una intencionalidad, 5, perfecto, voy fenomenal, que no venga alguien con una intencionalidad y me lo cierre después, ¿sí? Y bueno, pues dicho esto, las preguntas, que espero tengáis un montón. Quedan 5 minutos. Sí, Marta, muchas gracias. Siempre tan inspiradora, tan inquietante. Ya, no suelo venir yo os suelo aturdir un poco cuando vengo. Pero creo que es bueno. Es muy bueno, nos pones las pilas. No, una cosa, una experiencia. Estoy trabajando con China, como hablábamos antes, que bueno, hay otro tema interesante que igual lo puedes plantear tú, que es cuando uno quiere internacionalizarse, tiene que saber también cómo funciona el IVA, si estás en Europa, en Asia, América, cómo funciona el IVA, el IRNR, el IRPF, o sea, hay muchos temas que tratar. Aduanas, etcétera. Bueno, es otro tema, ¿no? Sí, es Pero, otro temazo. sobre la propiedad intelectual y tal, los derechos. A mí me ha dado, en China ya sabes que sabemos todos que son muy copiadores. Entonces, con la pandemia, ante la imposibilidad de girar espectáculos, porque se están desarrollando las productoras que hacen de promotoras y hacen giras de espectáculos europeos. Entonces nos propusieron hacer una copia o una versión china de un espectáculo español. Ningún problema. ¿Una Sí. licencia de obra derivada? Vale, entonces, ante nuestro desconocimiento e inocencia en el tema, bueno, al final se acordó, primero, el actor ensayó por internet, por Zoom, claro, no se podía viajar, fue durante la pandemia del 2021,
Y bueno, se consiguió hacer, ellos reprodujeron todo el material gráfico, la escenografía, y bueno, se hizo el espectáculo, se estrenó. Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo que era pagar unos royalties, Delfinis royalties, creo que fueron 1.500 euros por sus ensayos, 1.500 euros de royalties de cesión de la obra durante todo un año, y se llegó a 230 euros por función. O sea, para contarte la marcianidad y la ignorancia nuestra, ¿no? 1.500 euros de ensayos internet, 1.500 euros de cesión de la obra, de la propiedad intelectual, digamos, del trabajo de este hombre de crear este espectáculo, y luego una asignación o una cesión de derechos o una... ¿Cómo lo llamarías? Vamos a ver. En este caso, lo que yo hubiera recomendado primero es la licencia de cesión para que puedan adaptar la obra. Y eso tiene un precio. ¿Vale? Que fueron 1.500 euros. Vale. Poquísimo. Sí, claro. Pero bueno, esa licencia además tiene que tener unas condiciones. No solo qué te dejo hacer, cómo te dejo hacer, en qué espacios te dejo hacerlo, en qué ámbito geográfico y en qué tiempo. Esto es súper importante. Un año de 1.000. Vale. Y luego estaría el fitotarifa, ¿vale? Por los derechos que generan, lo que suele ser de taquilla, que igual nos suena un poquito más, el uso de ese espectáculo, ¿vale? Son dos cuestiones diferentes, pero ambas dos son derechos de autoría. Por un lado, la licencia que te capacita para generar esa adaptación, ¿vale? Y dos, el fit por la parte proporcional por cada beneficio. Pero además, ¿vale?, está todo el parte de reconocimiento de que esa obra se sepa de dónde viene, quién la ha hecho, no solo los autores, sino qué compañía... Porque, claro, producir una obra y llevarla a buen fruto requiere la inversión que requiere como para que luego te ninguneen, te silencien y ocurra lo que ocurra, ¿vale? Entonces, un contrato no es solo un contrato de 12 páginas con todo detallado, o 20 o 30, un contrato también es un intercambio de mails, ¿vale? Incluso un contrato sería una conversación que tú y yo tenemos en el bar donde establecemos las condiciones. Claro, eso es mucho más difícil de probar después, pero sería un contrato oral o implícito. Con lo cual es muy importante tener una suerte de trabajo interno de cómo capitalizo estos proyectos por mí misma o por terceros y qué tipo de diferentes licencias tengo en función de usos. Es muy fácil, las grandes compañías en las cuales, por ejemplo, se suben música o imagen, tienen muy claro los feeds. Es decir, si es para este uso, tanto, por tanto tiempo, tanto. Esa reflexión también tenemos que hacerla de forma propia. Y sobre todo, que quede claro que ante cualquier tipo de conflicto, ¿vale?, el ámbito de aplicación es nuestra ley de propiedad intelectual. El ámbito en el cual se va a desarrollar el procedimiento judicial es España, porque si no, por defecto, es el país del demandado. Si incumplen ellos, ellos son los demandados. Si ya es difícil judicializar algo en el Estado español, imagínate tener que ir al extranjero, ¿vale? No sé si te he contestado. Vale. Tomás. Sí, es una pregunta que daría seguramente para una jornada o 2 jornadas. Es el tema de la autorización de las imágenes generadas por inteligencia artificial. ¿Sí? Si es ético, si es legal usarlas para proyectos. ¿Es ilegal? ¿Y es ético? Tal y como se está usando, no. ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a dejar en manos de grandes compañías absolutamente... A mí ya no me preocupa por una cuestión de plagio, por una cuestión de destrucción de empleo, que viene, un montón de destrucción. Me preocupa por una cuestión ética y filosófica sobre a qué tipo de sociedad vamos, ¿vale? Y quién es el que va a decidir sobre nuestros pensamientos. Un dato. En un año, desde que se han abierto los sistemas de IA, como el Midjourney, etcétera, se han generado más fotografías que desde que se inventó la fotografía como sistema. Esto es para echarse a temblar, ¿vale? Y además, y en esto están de acuerdo tanto la UCO, la Oficina de Copyright de Estados Unidos, como en principio Europa, aunque la legislación que está yendo va por protección de datos, de tal forma que los que van a poder cumplir, usar con las IAs, con esos regímenes de protección de datos, pagando una millonada, son las grandes empresas y no los que estamos abajo, con lo cual va a volver a generar esa distorsión entre el que está arriba y los que estamos abajo, que cada vez vamos a estar más precarizados. Han dejado claro que cualquier trabajo generado por IA no tiene propiedad intelectual, porque lo genera una máquina. ¿Esto qué hace? Que encima las empresas que trabajen sobre el IA, ¿vale?, no van a tener que rendir cuentas frente al sistema de protección que tenemos en propiedad intelectual. Es decir, pero también es cierto que como no genera propiedad intelectual, cualquiera va a poder usar lo que ha hecho terceros. Imagínate también qué caótico todo esto.
No sé si te contesto, es que este es un temazo, te doy un par de notas nada más. ¿Eh? Sobre esto. Nos quedamos, muchísimas gracias Marta, como siempre, didáctica, pedagógica y muy importante, un aplauso. Y activista, que tenemos que ser activistas en la cultura.